Durante un siglo nos han dicho que nuestros pensamientos crean la realidad, y sin embargo, para la mayoría de nosotros no funciona así. Y se siente frustrante, ¿no? Porque uno pone ganas, repite frases motivadoras, se esfuerza en pensar en positivo, y aún así la vida no siempre cambia como prometen esos libros de autoayuda. Eso es justo lo que me atrapó del motor de las creencias. No se trata de culparte por tener pensamientos negativos, ni de obligarte a sonreír cuando por dentro estás hecho pedazos, sino de entender cómo funciona realmente tu mente y cómo entrenarla para que trabaje contigo, no en tu contra. Aquí no hay fórmulas mágicas ni frases vacías. Hay historias de gente común, ejemplos científicos sorprendentes y técnicas prácticas que nos muestran otra manera de relacionarnos con nuestras emociones, nuestros sueños y hasta con nuestro propio cuerpo. Es un libro que nos recuerda que no se trata de fingir, sino de transformar desde adentro para empezar a elegir distinto y abrir caminos nuevos. Y quizá, al escucharlo, te preguntes lo mismo que yo. ¿Qué podrías construir si tuvieras por fin las instrucciones correctas para tu propia mente? Capítulo 1. El hombre que hizo todo bien y lo dio todo. Te voy a contar una historia que duele porque es familiar. Imagina a un tipo con una pequeña empresa, facturas vencidas encima de la mesa, llamadas que no quiere contestar y un nudo en el estómago que no lo deja respirar. Ahora imagina que ese mismo tipo ha leído todos los libros, ha visto todos los videos y repite las mismas instrucciones. Piensa en positivo, visualiza, agradece, afirma. Lo ves escribir en su cuaderno, una y otra vez. Soy rico, soy próspero, cientos de veces hasta que el bolígrafo se queda sin tinta. Lo ves hacerlo porque quiere creer que está haciendo algo, porque le dijeron que así funciona, y porque la esperanza, aunque sea frágil, ayuda a levantar la cabeza por un rato. Pero mientras repite esas frases, su panza se encoge. La voz interior le dice lo contrario. Los números en la cuenta bancaria gritan la verdad y la ansiedad no se va. Se intensifica. Es más, cada vez que intenta forzar esa positividad, siente que lo está haciendo mal. ¿Por qué no funciona?, se pregunta en voz alta, y en la habitación la respuesta es un silencio pesado. Ese silencio es el latido de la historia real que pocas veces escuchas en los vídeos felices. Porque aquí está la trampa. Tomar la instrucción de repetir frases o imaginar éxito sin atender lo que pasa dentro de ti es como poner una banda en un motor que ya está gripado. No arregla el motor, solo disimula temporalmente el ruido y a la larga lo empeora. Cuando tu cuerpo, tus emociones y tus pensamientos no están alineados con lo que dices, algo en ti lo detecta y lo rechaza. No es que tu mente sea terca por maldad, es que tu sistema nervioso funciona por coherencia. Si tu cerebro y tu cuerpo registran peligro, facturas, deudas, estrés, y tu argumento consciente es todo está bien, se crea un conflicto interno tan potente que la reacción natural es tensión, hipervigilancia y, paradójicamente, más pensamientos negativos. Piensa en ello como si intentaras enseñar a alguien a nadar diciéndole, relájate, mientras lo tiras a las olas sin explicarle cómo moverse. La frase no es inútil, claro que no. Pero sola, sin una base emocional real, sin práctica que conecte el cuerpo con la nueva idea, termina siendo ruido. Esa desconexión es lo que genera lo que muchos describen como hacerlo mal, más ansiedad, culpa y la sensación de estar fallando personalmente porque no se logra el resultado prometido. Y ahí aparece otra mentira que se ha vuelto popular: creer que los pensamientos negativos son como maldiciones que se materializan automáticamente. Es una idea aterradora y sobre todo, falsa. Ese pensamiento, el de que simplemente por pensar no puedo, estás creando la ruina, no tiene base científica sólida, más bien funciona como un pistón que aumenta la presión interna y te empuja a sabotearte. Lo que ocurre con nuestro manifestador fallido no es que la realidad castigue su escepticismo, es que su mente no recibió instrucciones claras y coherentes. El problema no es la visualización en sí, sino la forma en que fue aplicada. Sin una emoción congruente, sin un plan de acción que respalde la imagen, sin aceptación de la incertidumbre y sin herramientas para manejar el miedo. Él vio pila tras pila de billetes en su imaginación, pero la emoción que acompañaba esa imagen era la de agarrar con desesperación, no la de recibir con tranquilidad. Y la diferencia es crucial. La naturaleza de la emoción determina la energía que pones en tus decisiones. Cuando la emoción es frenética,
Tus elecciones tienden a ser impulsivas. Cuando la emoción es serena y confiada, tus acciones son más precisas y sostenibles. Ahora, más que culpar al hombre, pongámonos en sus zapatos por un momento. Imagínate que te dicen, si piensas que vas a tener éxito, trabajarás diferente y el mundo responderá. Suena bien. Pero si a la vez no te enseñan a lidiar con la vergüenza, con la angustia de los pagos, con la vergüenza de pedir ayuda o con la rabia que surge cuando las cosas no salen, entonces la instrucción es incompleta. Una práctica que obliga a ser optimista sin darte recursos para gestionar el miedo es como pedirle a alguien que corra una maratón sin darle agua ni entrenamiento. Lo esperable es que se desmaye en la segunda vuelta. Este tipo de fracaso produce algo que ves mucho en la comunidad: ciclos de esperanza y desilusión. Primero, el entusiasmo de probar algo nuevo. Luego, la consternación cuando no llega el resultado. Después, la culpabilidad y el abandono. Ese vaivén no es culpa del método, sino de aplicarlo como si fuera magia instantánea. Cuando las técnicas vienen envueltas en plazos vagos, sucederá cuando estés listo. Sé persistente sin fecha. Lo único que termina pasando es que la persona se desgasta esperando señales que nunca llegan en el calendario que necesita. La ambigüedad temporal crea ansiedad. ¿Cuánto tiempo debo intentarlo? ¿Qué estoy haciendo mal? Sin respuestas claras, la fe se erosiona. Entonces, ¿qué aprendemos de este fracaso? Primero, que obligarse a pensar positivo no sustituye el trabajo interno. Si tus pensamientos van en una dirección pero tu cuerpo y tus hábitos te llevan en otra, la brecha se siente, duele y suele empujar tu mente a comportamientos que confirman tus peores miedos. Segundo, que la idea de que pensar negativo atrae cosas negativas sirve, muchas veces, para que la gente se culpe por tener miedo o dudas. Esa culpa es productiva solo en el sentido de paralizar, te inmoviliza y te impide probar la parte más práctica del proceso, que es actuar de forma consistente y con buena información. No te voy a dejar con el drama sin señalar lo útil, porque hay lecciones prácticas escondidas en esta caída. Lo primero es reconocer que antes de intentar reprogramar cualquier cosa, hay que alinear tu sentir con lo que deseas. No sirve repetir, soy próspero con el pecho apretado. En cambio, funciona traer a la memoria un pequeño instante en el que te sentiste capaz, tranquilo y competente, y usar esa emoción como semilla. No se trata de fingir felicidad, sino de cultivar un estado interno que haga creíble la idea nueva. Y eso se hace con paciencia. Ejercicios breves, encuentros reales con el miedo, conversaciones honestas con alguien que te apoye y, sí, trabajo sostenido en las tareas que acercan a la realidad que imaginas. También importa la claridad. Si tu objetivo es pagar las cuentas del mes, la visualización de una montaña de dinero es mejor con detalles. ¿Qué hiciste para conseguirlo? ¿Hiciste una llamada clave? ¿Mejoraste una oferta? La imagen sola es insuficiente. Lo que la hace efectiva es que te empuje a tomar pasos concretos que sean congruentes con ella. Visualizar sin acción es una ilusión que termina ampliando la frustración. Y aquí estamos en terreno práctico, sin fórmulas místicas. Alinear emoción, imagen y conducta reduce la disonancia interna y te permite moverte con menos angustia. Quiero que escuches esto con calma. Fallar en esto no te convierte en un mal alumno de la vida, ni en alguien moralmente débil. Muchas veces lo que te vendieron fue una versión popularizada y simplificada de procesos psicológicos mucho más complejos. El hombre que perdió su negocio no fracasó por pensar. Fracasó porque creyó que pensar sería suficiente, y porque nadie le enseñó cómo integrar esas prácticas con la realidad exigente del día a día. Si lo miras sin juzgarlo, verás que su error es humano. Intentó pegar un parche en una estructura que necesitaba refuerzo y orientación. Al final de su historia, cuando su negocio cae y se siente engañado, aparece una lección que vale la pena escuchar. La pregunta correcta no es ¿por qué no funciona el pensamiento positivo?, sino ¿cómo puedo usar la intención para guiar mis acciones sin negar lo que siento? Esa pregunta cambia todo. Te invita a un lugar donde la honestidad contigo mismo es la base de cualquier técnica. Te invita a practicar con ternura, a preguntar ¿qué siento ahora?, antes de decir ¿qué quiero sentir?, y a diseñar pasos pequeños que respeten tu realidad presente. Así que si alguna vez te has sentido como nuestro protagonista, repitiendo frases, fingiendo seguridad y luego cayendo en una espiral de culpa, date permiso para parar y replantear. No necesitas abandonar la esperanza, solo aprender a usarla con criterio.
Mira tus emociones como un mapa, y no como un enemigo. Usa la imaginación como un entrenamiento y no como un escape. Y recuerda que la coherencia interna es la llave que hace que cualquier imagen tenga fuerza en el mundo real. Al cerrar esta parte de la historia, te dejo con una pregunta para que la lleves un rato. ¿Qué emoción real puedes traer ahora mismo que haga creíble la imagen de lo que deseas? Si respondes con honestidad, habrás dado el primer paso que nuestro hombre no supo dar. Capítulo 2. El motor de predicción del cerebro. Quiero que te imagines por un momento que dentro de tu cabeza hay una especie de centro de control cuyo trabajo no es adivinar el futuro mágico, sino anticiparlo con la mejor información disponible. Ese centro no lanza hechizos ni manda vibraciones al universo. Lo que hace es calcular probabilidades, preparar tu cuerpo para lo que cree que viene, y a partir de ahí, ordenar reacciones. Llamémoslo por ahora el motor de predicción. Suena técnico, pero la idea es sorprendentemente sencilla. Tu cerebro no espera pasivamente a que el mundo suceda. Intenta predecir lo que va a pasar para que tu cuerpo esté listo para responder. Y esa capacidad de prever es la pieza central que explica por qué ciertas prácticas de manifestación funcionan a veces y fallan otras. Déjame aterrizar esto con un ejemplo clínico que parece sacado de una novela. En un estudio controlado con pacientes de dolor crónico de rodilla, algunos se operaron de verdad, y a otros les hicieron lo que parece una cirugía de mentira. Una incisión, algunos gestos técnicos, pero sin reparar nada internamente. Los pacientes que solo recibieron la operación simulada relataron mejoras en el dolor y la movilidad comparables a las del grupo intervenido de verdad. ¿Cómo es posible? No fue magia, fue la anticipación y la expectativa la que activó rutas fisiológicas en el cuerpo. La idea de que algo cambió en su entorno, la creencia de que fueron tratados, provocó reacciones en el sistema nervioso que terminaron reduciendo dolor y mejorando la función. El cuerpo respondió a la predicción del cerebro, no al bisturí que realmente hizo o no hizo algo. Eso nos lleva a una primera lección. Los efectos placebo no son solo en la mente en un sentido trivial. No son simplemente fingir sentir mejor, son procesos biológicos que se activan por la expectativa. Cuando tu cerebro predice alivio, el sistema inmunológico, la liberación de neurotransmisores y la regulación del dolor pueden cambiar en consecuencia. Es como si el cuerpo dijera, si el cerebro cree que esto ayuda, voy a ponerse a trabajar como si fuera así. Y eso funciona porque nuestros sistemas biológicos se reajustan según la información que reciben del cerebro sobre el entorno. Aquí no hay un duende reparando rodillas. Hay redes cerebrales que toman la creencia como dato y organizan una respuesta corporal coherente. Ahora, quiero hablar de algo que muchos entendemos de forma simplista, la relación entre creencias y biología. Algunas voces populares dicen que pensar cambia tus genes. Eso suena sensacional y necesita matices. No es que decir, voy a estar sano, haga que un gen se encienda por arte de magia. Pero sí hay evidencia de que el ambiente percibido por el cuerpo, incluida la percepción interna que tu cerebro genera, influye en la expresión genética. Tu biología responde a señales ambientales constantes, y una parte importante de ese ambiente es la interpretación que tu cerebro hace de lo que sucede. Si tu sistema nervioso te mantiene en modo estrés, ciertas rutas moleculares se activan. Si te percibes en un entorno seguro y de apoyo, otras rutas lo hacen. Dicho de otro modo, tus estados mentales y emocionales son parte del entorno que regula cómo se expresan ciertos genes. No es un interruptor simple, pero sí es una palanca real. También es importante aclarar cómo el cerebro trata la imaginación. No se deja engañar tan fácil, pero tampoco descarta la simulación. Hay regiones específicas. Una de ellas es la corteza orbitofrontal, que procesan visualizaciones como experiencias simuladas de alta fidelidad. Cuando cierras los ojos y te ves aceptando un premio, esa simulación activa circuitos similares a los que se activan cuando realmente recibes un premio. La diferencia crucial está en la coherencia. Si la simulación va acompañada de emociones y hábitos que la respaldan, el cerebro la trata como una hipótesis valiosa. Si la simulación es solo un pensamiento suelto y tu cuerpo sigue reaccionando con miedo o tensión, la hipótesis se debilita, y el motor predictivo la descarta como poco fiable. Por eso, cuando escuchas que alguien manifestó algo solo imaginándolo, la explicación probable es esta.
Esa persona creó una serie de datos previsionales muy coherentes en su vida, emociones, comportamientos, microdecisiones, que le dijeron al cerebro que la imagen era plausible. El cerebro, viéndolo todo junto, ajustó su predicción y su cuerpo actuó de forma alineada. No fue un acto mágico, sino un entrenamiento del motor de predicción mediante datos internos consistentes. Ahora, vamos con el porqué práctico de todo esto. Si quieres que la visión que tienes de tu futuro sea tenida en serio por tu sistema nervioso, tienes que alimentarla con señales que el motor pueda utilizar. Señales. No le digas quiero sin más. Dale al cerebro escenas repetibles con emoción y acciones que confirmen esa escena. Cuando la experiencia interna, la emoción sostenida, encaja con lo que imaginas, el cerebro empieza a tratar la imagen como una probabilidad real y prepara el cuerpo para comportarse en consonancia. Y cuando tu cuerpo actúa en consonancia, obtienes cambios reales en el mundo que a su vez refuerzan la predicción. Es un bucle. Visualiza con coherencia emocional, actúa de forma que valide la visualización y deja que las sensaciones del cuerpo confirmen el nuevo estado. Esto cambia la forma en que deberías mirar cualquier técnica de manifestación. No se trata de repeticiones vacías ni de negar tus emociones. Se trata de crear un entrenamiento interno. Repite escenas que te generen sentimientos creíbles, no forzados. Observa cómo tu cuerpo responde, toma pasos que concuerden con esa emoción y corrige cuando hay disonancia. Si sientes miedo al visualizar, no ignores el miedo, invítalo a la conversación. Pregúntate qué pequeñas pruebas podrías hacer hoy que reduzcan la incertidumbre. Eso le da al motor de predicción datos frescos para actualizarse. En lugar de lanzarte a la fantasía como escape, conviértelo en un experimento. Imagina, actúa, observa resultados, ajusta. También quiero que sepas que no todas las expectativas son útiles. Si tus predicciones internas están llenas de pánico y urgencia, el cuerpo entra en modo supervivencia y tus decisiones se vuelven cortoplacistas. Si tu predicción es de calma y confianza, las decisiones tienden a ser más estratégicas. La emoción no es caprichosa, es la tinta que dibuja las señales para el sistema nervioso. Por eso, aprender a modular tu estado emocional es tan práctico como aprender a estructurar metas. No es espiritualidad vacía, es ingeniería interna. ¿Y qué hay del tiempo? El motor de predicción no garantiza instantaneidad. Cambiar las expectativas internas y luego los hábitos que las confirman lleva tiempo. Pero una de las ventajas de este enfoque es que te da control sobre el proceso. Puedes diseñar pequeñas pruebas que te devuelvan información rápida. Si quieres mejorar tu confianza para hablar en público, por ejemplo, no basta con imaginarte en el escenario. Prueba a hablar 5 minutos frente a una cámara. Siente cómo tu cuerpo reacciona, regresa a la visualización con esa sensación y repite. Cada ciclo funciona como un pequeño experimento que el motor usa para ajustar sus predicciones. Al final, entender el cerebro como un motor de predicción te permite dejar de esperar milagros y empezar a trabajar con las reglas reales del juego. No necesitas fingir que no tienes miedo. Necesitas convertir tu imaginación en una fuente de datos coherente y fiable para tu sistema nervioso. Cuando lo haces, las cosas que quieres dejan de ser meras esperanzas y se vuelven probabilidades que el cuerpo y la mente empiezan a respaldar. Quiero que te lleves una imagen clara. No eres víctima de pensamientos que atraen castigos o recompensas en un sentido místico. Eres el diseñador de un sistema que aprende a prever. Si alimentas ese sistema con escenas vacías, puede que no cambie nada. Si lo alimentas con escenas vivas, con emoción y con actos que confirman, entonces el motor empieza a alinearse contigo. Y cuando eso pasa, las probabilidades se mueven a tu favor. Antes de seguir, hazme un favor mental. Piensa en algo concreto que deseas. Ahora pregúntate sinceramente qué emoción te parece creíble en relación con eso. ¿Y qué acción mínima podrías probar hoy para dar información al motor de predicción? Esa conexión simple entre sentimiento, prueba y ajuste es lo que transforma la imaginación en una herramienta práctica. ¿Lo ves? No es un truco, es ciencia aplicada a la vida. Capítulo 3. El comediante y el cheque de 10 millones. Quiero empezar con una imagen simple y potente. Jim Carrey, joven, sin dinero y con el sueño intacto, sentado en su coche mirando la ciudad, escribiendo un cheque. No es un cheque para pagar una cuenta. Es un cheque que él se escribe a sí mismo por $10 millones, fechado 10 años en el futuro, por servicios actorales prestados.
lo firma con la certeza de quien hace un pacto consigo mismo. Si esa escena te suena familiar, es porque la hemos visto contada 1000 veces, como si fuera la prueba de que solo imaginar basta para traer resultados. Pero si miras de cerca, verás que la historia contiene otros ingredientes: claridad extrema, emoción sostenida y trabajo persistente. Y ahí está la lección que vale la pena diseccionar. Cuando Carey se sienta en el auto y firma ese cheque, no está haciendo un acto mágico. Está creando una imagen con detalles específicos y poniéndole una fecha. Eso es importante porque la mente humana responde a la especificidad. Un objetivo difuso se olvida. Una cifra con propósito se convierte en una señal que organiza decisiones. Piensa en esto. Si tu meta es tener éxito, tu cerebro dibuja muchas rutas posibles. Si tu meta es 10 millones por servicios actorales, la ruta se vuelve más estrecha. Esa estrechez ayuda a que tu motor de predicción interno empiece a priorizar decisiones que pueden acercarte a ese resultado. No es que el universo deba obedecer, es que tu sistema nervioso empieza a tratar esa imagen como una hipótesis seria a la que hay que dar datos. Hay otro detalle que solemos pasar por alto: la emoción con la que lo hace. Cuando Carey recuerda el episodio, no habla de un deseo tibio, habla de certeza, de sentir la cantidad como real. Esa carga emocional hace que la visualización deje de ser un pensamiento pasajero y se convierta en un estado que tu cuerpo reconoce. Y el cuerpo, tal como vimos antes, participa activamente en cómo procesamos probabilidades. Si la emoción es de ansiedad o de urgencia, tu cuerpo responde con supervivencia. Si la emoción es de celebración anticipada, tu cuerpo aprende a comportarse como si la meta fuera plausible. Esa diferencia no es mística, es práctica. Ahora, viene algo que la gente que repite la anécdota no siempre nombra: el trabajo. Carey no se quedó cruzado de brazos esperando que el cheque se cobrara solo. Después de firmarlo, hizo audiciones, tomó decisiones riesgosas, practicó su oficio, se mudó, llamó a personas, soportó rechazos. La visualización fue un faro, no un reemplazo de la faena. Esa combinación entre una imagen precisa, emoción sostenida y labor constante es lo que explica por qué la historia funciona como ejemplo y no como anécdota aislada. El cheque no era un hechizo, era un contrato simbólico que orientó la conducta y la intención de Carey durante años. Hay un punto científico interesante que conecta con esto. La investigación sugiere que muchas de nuestras decisiones se forman instantes antes de que las percibamos conscientemente. En otras palabras, una parte de tu cerebro está preparando las acciones antes de que tú las sientas hechas. Cuando ejercitas una intención con sentimiento y repetición, estás programando ese espacio donde se gestan las decisiones. No es control absoluto, pero sí influencia. Si tu mente inconsciente recibe suficiente información consistente, escenas, emociones, comportamientos, el patrón que empieza a emerger empuja tu conducta en direcciones que parecen, desde fuera, casi inevitables. Eso no elimina la necesidad de esfuerzo, lo hace más eficiente. Quiero detenerme un momento en la palabra especificidad, porque muchas personas la confunden con obsesión. Ser específico no es volverse rígido, es darle a tu mente algo con lo que trabajar. Si quieres dirigir tu energía, la claridad evita desperdicio. En la práctica, esto significa imaginar con detalle no solo el resultado, sino las acciones que te llevan ahí. En el caso de Carey, su cheque decía servicios actorales prestados. Eso implicaba que el camino pasaba por actuar, tomar papeles, mejorar su técnica, estar listo para oportunidades. La visualización y la acción se vuelven socios. Cuando haces esto bien, la visualización te empuja a salir a buscar circunstancias, y el trabajo que haces crea probabilidades que el motor de predicción del que hablamos antes puede interpretar como plausibles. Ahora, permíteme ser franco sobre algo que suele venderse mal: la idea de convicción inquebrantable. No estoy hablando de fingir certeza. Estoy hablando de sostener una emoción que funcione como ancla y al mismo tiempo ser honesto con la realidad. Carey no ignoró el hambre ni la incertidumbre. Entendió esas realidades y aún así cultivó una sensación de inevitabilidad que lo mantuvo en movimiento. Eso requiere coraje y práctica. Requiere la capacidad de sentir miedo y seguir actuando. Y aquí viene un consejo práctico que te doy como si hablamos cara a cara. Busca una imagen que puedas sentir de verdad. No una frase bonita, sino un instante con una emoción que puedas sostener. Haz de esa emoción tu punto de referencia antes de tomar decisiones pequeñas y concretas. Hablemos también del tiempo.
El cheque de Carey estaba fechado para dentro de 10 años. ¿Por qué es relevante la demora? Porque la mente necesita plazos que permitan construir la historia en pasos. Un plazo demasiado corto produce ansiedad. Uno excesivamente largo puede dispersar la energía. Lo que hace Carey es usar la fecha como un horizonte que le permitió diseñar elecciones durante años. No fue esperar pasivo, fue planear con un faro. Si quieres aplicar esto, piensa en plazos que te sirvan como guías para pequeñas pruebas y ajustes constantes. La fecha no es una promesa al universo, es una herramienta que te ayuda a distribuir tu esfuerzo y a medir progreso. También hay algo muy humano en esta historia: el escepticismo de los demás. Cuando alguien te dice, esto es una fantasía, puede que tenga razón en sus términos. Pero el punto es que la certeza de Carey no nació de la aprobación externa. Nació de una convicción lo suficientemente fuerte como para tolerar el juicio y la incertidumbre. Eso no es narcisismo, es resistencia. Si te preguntas cómo sostenerte cuando te dicen que no puedes, piensa en la tensión justa entre orgullo y humildad. Orgullo para creer en lo que imaginas, y humildad para volver a la práctica cuando la realidad te pide ajustes. Ahora quiero que esto sea aplicable para ti. Imagínate una meta concreta. No solo imagines el resultado, imagina el primer paso que alguien que ya consiguió eso habría dado hace 11 meses. ¿Qué hizo? ¿A quién llamó? ¿Qué aprendió? Esa pregunta te obliga a convertir una visión en conducta. Luego, cuando sientas la emoción de haber dado ese paso, observa cómo cambia tu energía. Si te sientas más abierto, más enfocado, más capaz de decidir, eso es evidencia de que la visualización está empezando a funcionar como la brújula que guía acciones. Ese es el núcleo práctico que convierte historias como la de Carey en algo replicable. Un último punto antes de cerrar. La suerte existe, sí. Pero la suerte por sí sola no explica trayectorias sostenidas. Lo que sí explica trayectorias es la preparación para la suerte. Carey fue preparado para decir sí cuando la oportunidad llegó. La especificidad, la emoción y el trabajo crearon una disposición para aprovechar la oportunidad. Si quieres aumentar tus posibilidades afortunadas, créame, no es misticismo, es diseño. Crea señales coherentes en tu vida que incrementen la probabilidad de que algo se conecte con lo que buscas. Así que, al escuchar la historia del cheque, vuelve a mirar los ingredientes. No es un cuento de hadas, es una lección sobre precisión, emoción y perseverancia. Y si me permites un desafío, te propongo algo sencillo. Escribe hoy una imagen específica de lo que quieres. Ponle una fecha razonable y luego piensa en la primera acción real que te acerque a esa fecha. No la hagas perfecta. La idea es empezar a generar coherencia entre lo que imaginas y lo que haces. Cuando lo hagas, cuéntate a ti mismo la historia con emoción auténtica, no con pretensión. Eso es lo que hizo la diferencia para Carey, y lo puede hacer para quien quiera tomar el compromiso de crear su camino con ojos abiertos y manos puestas en la obra. Capítulo 4. El estado de entrada. Una guía práctica. Quiero que tomes esto como si estuviéramos en la sala, con las luces bajas, y yo te voy a explicar algo que suena místico, pero en realidad es muy sencillo y práctico. Hay un momento del día, ese instante justo antes de quedarte dormido, donde tu mente se vuelve más accesible. No es un truco, es una ventana natural. Ahí es donde opera la técnica que se llama estado similar al sueño, o SATS. Y es, con diferencia, una de las maneras más directas de comunicarle a tu mente algo nuevo sin que la crítica racional se meta en el camino. Primero, piensa en tu último medio minuto antes de dormir. ¿Qué pasa? Tu respiración se hace más lenta, los pensamientos se deshilachan y hay una sensación de deslizamiento entre la vigilia y el sueño. Ese deslizamiento es oro. Es cuando las ondas de tu cerebro se mueven a un patrón llamado teta y la sugestibilidad. Esa capacidad de aceptar nuevas impresiones, sube. No necesitas entender el nombre técnico para aprovecharlo. Solo necesitas aprender a entrar con intención en ese estado y a llevar una imagen corta y repetible que diga, esto ya pasó. Ahora, imagina que te acuestas cómodo, como si fueras a dormir. No hay drama en eso, es apenas una postura. Respiras lento, te permites hundirte en el colchón y relajas los hombros. En lugar de intentar una visualización gigantesca, creas una escena muy breve. No una película de media hora, sino una viñeta. Alguien te da la mano y dice, no lo puedo creer, lo lograste. ¡Felicidades! Siente la piel del apretón, la calidez de la voz, el pequeño brillo de orgullo en tu pecho.
Ese es el punto. La escena tiene que implicar que el deseo ya está cumplido, y la emoción que la acompaña debe ser real, no forzada. Si intentas pensar estoy feliz sin sentir nada, la mente lo filtra. Si sientes un pulso de satisfacción genuina, tu cuerpo lo registra y la memoria emocional empieza a formarse. Haz esto en ciclos cortos. 1 o 2 minutos es más que suficiente para empezar. Lo importante no es cuánto tiempo, sino la repetición. Practicar 5 minutos cada noche durante varias semanas crea mucho más efecto que sesiones intensas, pero esporádicas. La razón es simple. Tu cerebro toma la repetición como evidencia. Si encuentra la misma escena, con la misma emoción, noche tras noche, comienza a incorporar esa posibilidad como una predicción viable. Es como marcar un sendero. Cuanto más lo caminas, más fácil es transitar por él. Probablemente te pensarás, ¿y si mi mente no para de divagar? Perfecto, te pasa a todos. Cuando la mente se escapa, no te juzgues, simplemente regresa con amabilidad a la escena. Imagina que tu atención es un perrito que se distrae con una mariposa. Lo llamas de nuevo, lo traes al lado y continúas. No necesitas pelear con los pensamientos intrusos, solo vuelves a la práctica. Y con el tiempo, esos pensamientos tardan más en aparecer o dejan de interrumpirte con la misma intensidad. Eso ya es progreso. Otra pregunta común: ¿qué tipo de escenas funcionan mejor? Lo que importa no es la originalidad, sino la plausibilidad y la emoción. Una escena que te haga sentir una satisfacción tranquila, un alivio sereno, o una pequeña alegría auténtica, va a pesar más que una fantasía espectacular que tu cuerpo no reconozca. Por ejemplo, si tu objetivo es conseguir un trabajo, imagina el apretón de manos con el reclutador, la sonrisa al firmar un contrato o la sensación de sentarte en ese escritorio. No necesitas ver la oficina entera, con 10.000 detalles. Con unos pocos elementos sensoriales y una emoción sostenible, basta. Quiero que entiendas también el lugar de la rendición en todo esto. No se trata de forzar la realidad a la fuerza de la voluntad. La técnica pide que instales una sensación ya cumplida y después te des permiso para soltarla mientras duermes. Hay una diferencia entre voy a exigir que esto ocurra y voy a cultivar la sensación interna de que ya sucedió y confiar en el proceso. La rendición no es resignación. Es evitar la tensión que sabotearía la coherencia entre lo que imaginas y cómo actúas al día siguiente. Cuando te duermes desde esa sensación, le estás dando al motor predictivo de tu cerebro información potente sin resistencia. Hablemos de pequeños problemas que aparecen. Puede que sientas culpa por engancharte con una práctica que suena a autoayuda o que te frene pensar que es demasiado espiritual. Está bien. No hay nada religioso aquí, es entrenamiento mental. Si sientes culpa, incluye esa sensación en la práctica. Reconoce la culpa, déjala estar y vuelve a la escena. No necesitas eliminar la emoción incómoda, necesitas integrarla. Otra dificultad común es que la escena no parece real porque la vida externa no refleja el cambio. No te desesperes. El SATS trabaja a nivel de predicción y preparación. Sus efectos pueden ser sutiles al principio, modificando tus decisiones, tu energía y la forma en que respondes a las oportunidades. Observa los pequeños movimientos, una llamada que haces con más calma, una propuesta que redactas con más claridad, una resistencia que ya no te paraliza. Esos son signos de que la técnica está haciendo su trabajo. Ahora, ¿con qué frecuencia hacerlo? Lo ideal es que entres en el estado cada noche, pero si no puedes, una práctica al día, preferiblemente por la noche, es perfecta. Si alguna mañana te levantas con tiempo y sientes que tienes una mente clara, puedes repetir una escena breve, sentado, con los ojos cerrados, pero sin forzar. Recuerda, consistencia sobre intensidad. 5 minutos diarios por 30 días tienen más probabilidad de reconfigurar hábitos que una maratón de visualizaciones de un día. Otro consejo práctico: escoge una escena única por un periodo. La tentación de cambiar constantemente es fuerte, porque queremos resultados rápidos. Pero la mente aprende mejor cuando le damos un patrón estable. Mantén una escena central por varias semanas y observa qué ajustas en tu comportamiento. Si la escena comienza a sentirse obsoleta o pierde fuerza emocional, es momento de pulirla, de hacerla más vívida, o de reemplazarla por una que refleje el siguiente nivel de tu deseo. También te sugiero que combines la práctica con acciones concretas que validen la escena. El SATS no es un sustituto del trabajo o del aprendizaje. Si tu escena es un contrato firmado, trabaja en mejorar tu propuesta, en contactar a gente, en pulir habilidades.
La visualización alimenta la dirección, la acción crea las condiciones. Juntos forman un ciclo donde la práctica nocturna refuerza la conducta diurna y la acción diurna proporciona retroalimentación para la noche. Finalmente, quiero darte una pequeña rutina que puedas llevar en la mente ahora mismo. Acuéstate, respira lento 3 veces, trae una escena breve donde alguien te felicita, sintoniza la sensación de satisfacción y sosténla 20 o 30 segundos sin intentar forzarla. Si te duermes en el proceso, perfecto. Si no, vuelve a la escena en 1 o 2 repeticiones más y entonces descansa. Haz esto con la paciencia de quien planta una semilla y riega un poco cada día. No busques resultados dramáticos de inmediato. Observa las pequeñas inclinaciones que cambian en tu ánimo y tus decisiones. Si en algún momento la dula te ataca y te preguntas si esto es real, recuerda que la ciencia nos muestra que los estados anticipatorios pueden cambiar la fisiología. No lo tomes solo por fe. Obsérvalo como un experimento personal. Práctica. Registra cambios mínimos en tu comportamiento. Ajusta. Repite. La práctica te dará evidencia más fiable que la teoría. Al cerrar, quiero que te lleves una idea sencilla. El SATS no es un truco para evitar la vida. Es una herramienta para hablarle a la parte de ti que decide sin ruido crítico. Hazlo con ternura, con regularidad y con honestidad emocional. Si lo aplicas, en semanas comenzarás a notar que tu brújula interna cambia de dirección, y con ello, tus pasos. ¿Listo para probarlo esta noche? Capítulo 5. La revolución que no fue. Quiero empezar siendo honesto contigo. Muchas de las historias grandiosas sobre el poder del subconsciente suenan tan bien que casi queremos creerlas a ciegas. Te prometen que hay una parte mágica de tu mente que, si le susurras las palabras correctas, moverá el mundo por ti. Suena tentador, ¿verdad? Pero la verdad, la que duele un poco y que conviene aceptar, es que gran parte de esa narrativa está construida sobre ciencia frágil y resultados que no se replican con facilidad. No es un golpe para la esperanza, es una invitación a ser más inteligentes sobre cómo aplicamos estas ideas. Por ejemplo, la frase famosa de que 95% de nuestro comportamiento es subconsciente, circula por todas partes como si fuera una cifra sagrada. En realidad, nadie puede señalar un estudio riguroso que la confirme. Es una estadística que se fue volviendo un mantra sin una base clara. Y eso importa porque, si construimos toda una filosofía personal sobre una cifra sin verificar, cualquier fallo se convierte en culpa personal. Si creí menos, esto no habría pasado. No podemos permitirnos esa mezcla de fe y desinformación. Lo responsable es reconocer cuáles hallazgos son fuertes y cuáles están en proceso de revisión. Otro punto clave. Algunos campos de investigación que prometían efectos impresionantes del priming inconsciente han mostrado problemas de replicación. En términos sencillos, muchos experimentos que supuestamente demostraban que estímulos muy sutiles cambiaban conductas a gran escala no pudieron repetirse con los mismos resultados cuando otros equipos intentaron hacerlo de nuevo. Eso no significa que todo lo investigado sea falso, pero sí indica que no podemos tirar la casa por la ventana y suponer que el subconsciente tiene el control absoluto. La ciencia avanza corrigiéndose. Y en este caso nos dice, ojo con las conclusiones grandilocuentes sin réplica sólida. Ahora bien, y esto es importante, esa crítica no invalida por completo las prácticas que hemos venido hablando. Técnicas como el SATS o la visualización funcionan, pero funcionan por razones distintas a la narrativa mística popular. En vez de postrar la voluntad ante un genio interior, lo que ocurre es más prosaico y al mismo tiempo más útil. Estás usando la atención consciente para entrenar hábitos automáticos. Dicho de otra forma, no es control desde un lugar oculto. Es diseño deliberado de lo que tu mente automática hace por defecto cuando ya no estás prestando atención. Para explicarlo mejor, quiero contarte la historia de Mark, porque en ella verás esa diferencia en acción. Mark es un ejecutivo que desde afuera lo tiene todo, un título, resultados, gente que lo respeta. Por dentro, sin embargo, vive con un zumbido constante de impostorismo. Antes de una junta importante, su pecho se aprieta, la voz tiembla y la cabeza le lanza un guión de catástrofe. Te van a descubrir, no estás a la altura. Mark intentó lo obvio, afirmaciones mecánicas, repetir frases como soy competente y nada cambió. Esas palabras sonaban huecas en su boca y se disolvían en cuanto cruzaba la puerta.
La vez que cambió algo fue cuando dejó de repetir solo palabras y se concentró en una emoción vinculada a una experiencia real, la gloria inocente de haber ganado una carrera en su infancia. No la gloria fabricada, sino la sensación del pecho inflado, el olor a césped, la euforia pura de cruzar la meta. Mark cerró los ojos, se permitió revivir esa sensación y la pegó a una imagen pequeña y concreta. Antes de entrar a la sala, respiraría, recordaría ese momento y lo usaría como anclaje. No estaba fingiendo confianza, estaba insertando una memoria emocional que su cuerpo reconocía como verdadera. Al día siguiente, entró a la reunión con esa sensación sostenida, y por primera vez, su voz fluyó con una calma real. No fue magia, fue coherencia interna aplicada con intención. Esa historia contiene la lección. Las prácticas funcionan mejor cuando combinan atención consciente con elementos emocionales y conductuales que validen la nueva postura. Si solo te dices una frase, tu mente crítica la etiqueta como intento verbal y se desentiende. Si, en cambio, traes una emoción auténtica y la acompañas de pequeñas acciones que confirman esa emoción, empiezas a entrenar tus respuestas automáticas. Con repetición, lo que antes era esfuerzo consciente se vuelve automático. Tu cuerpo y tu mente responden sin necesidad de que lo pienses todo el tiempo. Aquí viene un punto práctico que quiero que te lleves en la voz, como quien confía un secreto. Presta más atención a cómo sientas las cosas que a las palabras exactas que usas. Las palabras ayudan, claro, pero son el vehículo, no el destino. Si notas que repetir una frase te deja frío, busca una memoria, un gesto o una sensación que haga esa frase creíble. Tal vez sea el recuerdo de un logro pequeño, tal vez sea el pulso calmado después de una meditación, tal vez sea el alivio al resolver un problema menor. Sea lo que sea, conéctalo con intención. También conviene que entiendas el rol de la acción consciente. Las tácticas que simulan atajos suelen fracasar porque descuidan la parte obvia, el trabajo de cada día. La atención que pones en practicar una nueva emoción o repetición tiene que estar acompañada por pequeños actos palpables. Mark no solo revivió su carrera infantil, practicó decir su punto en voz alta frente al espejo, preparó sus datos con más esmero y pidió retroalimentación. Es la suma de lo interno y lo externo lo que termina cambiando la trayectoria. Otra cosa que la ciencia nos recuerda es la importancia de la transparencia mental. Reconocer limitaciones y sesgos. Si te vendieron que la mente inconsciente lo resuelve todo, es fácil caer en la trampa del autoengaño. Mejor es preguntarte con humildad y curiosidad, ¿qué evidencia tengo en mi vida de que esto funciona? ¿Qué pequeños experimentos puedo hacer para comprobarlo? Esa actitud experimental te pone en control sin necesidad de fe ciega. Empieza con pruebas cortas, cambia un hábito, observa qué sucede, ajusta y repite. Esa metodología es más poderosa y más segura que la promesa de una transformación instantánea. Quiero darte también una guía interna, no en forma de lista, sino como un diálogo que puedes tener contigo. Cuando te sientas tentado a buscar soluciones rápidas, pregúntate, ¿qué emoción estoy intentando fabricar y por qué? ¿Esa emoción tiene un anclaje real en mi pasado o en mi presente? ¿Qué acción mínima puedo tomar hoy que valide esa emoción? Responder esas preguntas te obliga a ser concreto y te evita caer en la ilusión de que la palabra sola cambia el mundo. Ahora, hablemos de responsabilidad. Cuando aceptamos que gran parte de la evidencia es frágil, también nos responsabilizamos por no vender falsas certezas a otros. Si compartes estas técnicas, hazlo con honestidad. Di lo que la experiencia te sugiere, comparte lo que funcionó para ti y admite lo que no. Esa transparencia fortalece más que los dogmas, porque permite que los demás prueben y confirmen por sí mismos. Antes de cerrar, quiero que imagines una escena breve. Estás a punto de entrar en una situación que te asusta. No inventes una afirmación. Piensa en un momento real donde te sentiste capaz, aunque haya sido pequeño. Siente esa emoción por unos segundos y luego haz una acción mínima que la valide. Una frase ensayada, una postura corporal, un gesto de cortesía. Si lo repites, habrás iniciado el proceso de transferir una experiencia consciente a patrones automáticos. No es instantáneo, pero es replicable y ético. La revolución que no fue nos deja una enseñanza valiosa. No se trata de tirar la psicología al basurero, sino de reconstruirla sobre cimientos más sólidos. Cambia la narrativa del control mágico por la del entrenamiento consciente. Esa es la transformación que realmente vale la pena perseguir.
Si la quieres, hazla con curiosidad, con pruebas pequeñas y con la humildad de quien sabe que la ciencia es un mapa en construcción, no un oráculo. Listo para diseñar tus experimentos personales y ver qué te responden. Capítulo 6. Sanar el cuerpo, reconstruir la columna. Quiero que imagines a alguien acostado en una cama de hospital con un diagnóstico que suena definitivo. 6 vértebras destrozadas, opciones que incluyen cirugía que cambiará para siempre su vida, o aceptar un destino limitado. Esa persona es Joe Dispenza, y su historia es por lo menos desconcertante. En lugar de firmar el consentimiento para la operación, decide intentar algo que muchos llamarían una locura. Pasar meses reconstruyendo su columna vertebral en su imaginación, día tras día, minuto tras minuto. Lo cuenta con voz firme, no como una fábula, sino como la narración de un proceso en el que puso todo su cuerpo, su mente y su voluntad. Al principio, lo obvio es el dolor y el miedo. No es que Joe no sienta sufrimiento, lo siente con intensidad. Pero lo que hace diferente su caso es la manera en que enfrenta ese dolor. No se revela con rabia, ni se entrega con resignación, sino que aplica una disciplina mental que articula intención, sensación y entrega. Su práctica no es una oración vaga, es una rutina exigente y detallada de visualización y meditación, sostenida durante horas y semanas. La mente tiene que aprender un lenguaje nuevo, y él le habla con precisión. Imagina las vértebras como piezas que vuelven a su lugar, siente el tejido regenerarse, dirige su atención a las células como quien coordina un ejército microscópico. Su relato suena casi militar en la concentración que exige. Cuando lo vemos desde afuera, necesariamente nos preguntamos por la validez científica. ¿No es esto simplemente efecto placebo? ¿No será que la gente se convence y luego interpreta los cambios como milagros? Es una lectura válida y prudente. Pero la historia de Joe no reduce el placebo a un truco mental. La lleva a otro terreno. El placebo como evidencia de que la anticipación y la convicción activan vías biológicas reales. Investigaciones sobre efectos placebo muestran que, cuando el cerebro espera alivio o recuperación, desencadena respuestas neuroquímicas y celulares que pueden modificar procesos inflamatorios, modular el dolor y alterar la reparación tisular. En pocas palabras, la creencia activa maquinaria corporal que, en circunstancias concretas, contribuye a la curación. Ahora bien, hay algo más sutil y potente en la historia: la idea de proporcionar al cuerpo un ambiente interno en el que la reparación pueda ocurrir. No me refiero al ambiente físico, sino a la señalización interna que las células reciben. Según teorías como las propuestas por Bruce Lipton, nuestras percepciones y estados emocionales forman parte del microambiente que regula la expresión génica. Eso no significa que pensar alegremente en curarse haga brotar tejido nuevo por arte de magia. Significa que la información bioquímica que tu sistema produce cuando está en un estado de seguridad, calma y propósito puede favorecer procesos regenerativos que de otro modo estarían bloqueados por estrés y alarma constante. Volviendo a Joe, un punto clave en su práctica fue lo que él llama rendición a una mente mayor. No es renunciar a la intención, es soltar la atención de la urgencia. Hay una diferencia entre querer a empujones y confiar con paciencia. Cuando estás en modo fuerza, tu sistema nervioso está en alerta y prioriza supervivencia ante cualquier gasto energético no esencial. Pero cuando logras un estado de confianza sostenida, no por imposición, sino por práctica, el cuerpo deja de gastar recursos en defensa y puede dedicar energía a reparar. Esa rendición es paradójica. Requiere disciplina para dejar de forzar y coraje para confiar en procesos internos que no se ven inmediatamente. No quiero romantizar ni presentar esto como receta universal. No funciona igual para todos ni en todas las lesiones. La ciencia clínica exige prudencia. Pero el caso de Dispenza sugiere que en situaciones extremas, la mente bien dirigida puede abrir ventanas que la medicina tradicional no siempre contempla. Él documenta cómo en semanas, su capacidad de caminar se recuperó por completo cuando los médicos esperaban resultados mucho peores. Algunos lo llaman milagro, otros, un fenómeno a estudiar. En cualquier caso, su transición demuestra que la interacción entre la atención sostenida, la emoción dirigida y la conducta persistente puede tener efectos medibles en el cuerpo. Algo que vale la pena destacar es cómo este proceso integra varios niveles: el cognitivo, el emocional y el motor.
La visualización por sí sola no es suficiente, sino va acompañada de estados emocionales congruentes y de hábitos que sostengan la nueva narrativa. Joe no solo imaginaba su columna íntegra, vivía la confianza, descansaba de forma más eficiente, movía su cuerpo dentro de los límites que podía y repetía la práctica con regularidad. Esa suma crea lo que podemos llamar un contexto reparador: menos cortisol, mejor regulación del sistema nervioso autónomo, más señales bioquímicas favorables para la reparación. No es un solo gatillo, es un ecosistema. Quiero que pienses ahora en un ejemplo más cercano, algo menos dramático que una columna rota. Imagina que tienes una lesión menor o un dolor crónico que te limita. Si te acercas solo con palabras de afirmación y evitas tocar el problema, probablemente no verás mucho cambio. Pero si trabajas en sentir seguridad, reducir la tensión muscular, imaginar movimientos sin dolor y acompañar eso con pequeñas acciones reales, pequeños ejercicios, estiramientos, pausas respiratorias, estás creando condiciones internas en las que el cuerpo puede reparar de forma más eficiente. La lección práctica aquí es que la mente y la acción se necesitan mutuamente. No es mente versus cuerpo, es mente con cuerpo. Otro aspecto de la historia de Joe que aporta claridad es la noción de evidencia personal. En los debates científicos se requiere replicación y controles. En la vida personal, a menudo operamos con un laboratorio más modesto, nuestras pruebas. La invitación es a considerar estas prácticas como experimentos. Prueba con honestidad, observa cambios, documenta, ajusta. Si no es señal de mejora, modifica el enfoque. Esa postura evita dogmas y favorece la responsabilidad. También me interesa subrayar lo humano del proceso. Joe no fue una asceta sin dudas. Tuvo miedo, tuvo dolor, tuvo momentos de desesperanza. Lo que cambió fue su manera de responder a esos estados. En vez de dejar que el miedo lo domine, lo usó como información. Cuando el dolor aumentaba, lo observaba sin identificación extrema, volvía a su práctica y buscaba pequeñas tareas físicas que le recordaran que el movimiento podía existir sin catástrofe. Esa relación con la emoción, verla, nombrarla y no dejar que determine la historia, es parte esencial del protocolo. Ahora, una pregunta práctica para ti. ¿Qué parte de tu cuerpo o de tu experiencia necesita una atención sostenida y compasiva hoy? No hablo de sentarte a imaginar la curación completa en una tarde. Hablo de identificar un gesto pequeño que puedas mantener con constancia, una escena breve que te genere una sensación de seguridad y un acto diario que valide esa escena. Esa tríada, imagen con emoción, acción coherente, repetición, es la receta que aparece una y otra vez en las historias que muestran cambios reales. Antes de terminar, quiero aclarar algo que a veces genera malentendidos. No es que la mente lo haga todo sola. La medicina tiene su lugar, y muchas veces la intervención médica es imprescindible. La propuesta aquí es más humilde y a la vez más ambiciosa. No sustituir la ciencia por esperanza, sino integrar la capacidad de tu mente para crear un entorno interno que facilite la recuperación cuando sea posible. Esa integración multiplica las opciones, no las reduce. La historia de Joe termina con él caminando sin dolor y dedicando su tiempo a estudiar y enseñar esto a otros. Para algunos es un testimonio inspirador, para otros, un punto de partida crítico para investigar. Para ti, puede ser un ejemplo de que hay más recursos dentro del cuerpo de los que solemos reconocer. Si te quedas con una idea, que sea esta: la atención sostenida, la emoción coherente y la entrega que no es resignación sino confianza informada, pueden cambiar la biología en formas que entendemos cada vez mejor. Y si te pregunto ahora con franqueza, ¿qué pequeño experimento estás dispuesto a intentar esta semana para crear un ambiente interno que favorezca tu propio bienestar? Capítulo 7. El protocolo del yo futuro. Quiero que te imagines por un momento a la versión de ti que ya consiguió lo que quieres. No como una fantasía lejana, sino como alguien con hábitos, con una postura corporal distinta, con una forma de respirar cuando enfrenta problemas. Esa es la idea central del protocolo del yo futuro. No basta con imaginar un resultado. Hay que practicar el estado emocional de esa persona hasta que tu cuerpo y tu cerebro lo reconozcan como real. Suena simple, pero aquí está la diferencia que hace todo el trabajo pesado. La emoción es la química que le dice al cerebro que algo merece ser codificado. Empieza por un lugar tranquilo. Siéntate cómodo, no como si fueras a meditar por obligación, sino como quien se prepara para conversar con una parte de sí mismo.
Respira de forma intencionada, lenta, hasta que tu ritmo interno se calme y tus pensamientos pierdan velocidad. No te pido concentración forzada, solo una puerta de entrada, la coherencia entre corazón y mente que te permite sostener una sensación por más de unos segundos. Esto es importante porque el cerebro necesita un estado coherente para empezar a crear redes nuevas. Cuando estás agitado, tu organismo prioriza reacción. Cuando estás sereno y centrado, tu cerebro puede empezar a construir. Ahora trae una imagen concreta de quién quieres ser. No una lista de cosas, sino la escena pequeña que describe esa persona en acción. Imagínate entrando a un lugar de trabajo, saludando a tu equipo o firmando un contrato y observa los detalles sensoriales. La textura de la silla, el sonido de la sala, la postura que adoptas. Luego pregúntate con honestidad qué sentiría esa persona en ese momento. ¿Gratitud? ¿Alivio? ¿Alegría contenida? Encuentra la emoción que hace creíble la escena para ti. No busques una emoción espectacular, busca una emoción elevada y sostenible, algo que puedas sostener sin que tu cuerpo diga, esto no es verdad. Cuando logres arrancar esa emoción, no la resumas en palabras, deja que se extienda en tu cuerpo. Siente cómo se asienta en el pecho, en la garganta, en el abdomen. Mantén esa sensación por varios minutos. No estás fingiendo, estás creando una memoria emocional anticipada. A diferencia de una visualización superficial, aquí te quedas con la sensación como si ya hubiera ocurrido. Esa repetición sostenida es lo que provoca los cambios neuronales. El cerebro empieza a crear puentes entre la imagen y la sensación, y con el tiempo, esas vías se vuelven automáticas. Lo que antes era un acto consciente y esforzado, empieza a brotar como una respuesta más natural. Mientras sostienes esa emoción, es útil preguntarte honestamente qué pequeñas acciones de tu día a día confirmarían esa identidad futura. No en términos grandilocuentes, sino en pasos muy concretos. Una convocatoria que respondes con otra energía, un correo que redactas con claridad, una decisión que tomas sin titubear. Al identificar esas acciones, las conviertes en experimentos. Practícalas. Observa qué cambia. La visualización sin acción es un ensayo mental. La visualización con acción es entrenamiento real. Y el entrenamiento es lo que le da al motor de predicción de tu cerebro datos suficientes para actualizar su modelo de ti. Hay algo que quiero enfatizar con fuerza. La emoción que buscas generar debe estar elevada. No hablo de exaltación descontrolada, sino de estados como gratitud profunda, libertad sentida, alegría centrada o una confianza tranquila. Estas emociones son ricas en neurotransmisores y hormonas que actúan como mensajeros para tus células. Dicho de otra forma, cuando generas esta emoción, estás enviando señales bioquímicas que ayudan a consolidar la experiencia en redes neuronales. Por eso, si tu visualización es intelectualmente persuasiva, pero no mueve el cuerpo, su efecto será limitado. Lo que realmente reescribe patrones son las experiencias que el cuerpo siente como reales. También quiero que entiendas la diferencia entre causa y efecto y causar un efecto. En el modelo tradicional, pensamos que hacemos cosas y algo sucede después. Aquí la idea es que, al crear un estado interno coherente y sostenido, estás cambiando las condiciones que hacen que ciertos efectos sean más probables. No es magia. Es una forma de dirigir la probabilidad. Si tu cuerpo ya funciona como si fueras la persona que deseas ser, tus decisiones y acciones comienzan a alinearse con esa identidad, y eso cambia la dirección de tu vida. No te pido que ignores el escepticismo, ni que te embarques en una fantasía sin medir consecuencias. La práctica del yo futuro funciona mejor cuando la combinas con una postura experimental y con honestidad. Prueba, observa, ajusta. Si al practicar sientes resistencia o emociones contradictorias, permite que estén. No las suprimas. Trata esas emociones como información. ¿Qué te dicen sobre las historias que aún sostienes sobre ti mismo? Usa esa información para ajustar la escena, para hacerla más plausible o para abordar los miedos que aparecen en el día a día. Un punto práctico. No necesitas horas. Sesiones de 10 a 20 minutos con consistencia diaria, donde te sientes, respiras, visualizas y sostienes la emoción, suelen ser mucho más poderosas que prácticas intensas pero esporádicas. La repetición crea la fuerza, y la fuerza crea automatismo. Cuando lo haces noche tras noche, tu cerebro empieza a priorizar esa narrativa y a buscar información que la confirme. Es decir, empiezas a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas, tu atención se vuelve selectiva en favor de tu objetivo, y tus microdecisiones cambian.
También es clave la noción de rendición que aparece en muchas prácticas efectivas. Una vez que hayas generado la emoción y repetido la escena, suelta la tensión del resultado. No quiero decir que abandones la intención, te pido que sueltes la urgencia y la ansiedad. La urgencia pone al sistema nervioso en modo supervivencia, lo cual obstaculiza la consolidación de nuevas redes. La rendición, en cambio, libera energía para la creatividad y para la acción coherente. Confía en el proceso, pero mantén la responsabilidad. Actúa diariamente en dirección a tu visión y ajusta en base a la realidad. Si te interesa aplicar esto de manera muy concreta hoy mismo, piensa en una situación cercana donde quisieras comportarte como tu yo futuro. Cierra los ojos por un minuto, respira hasta calmarte, imagina la escena con detalles sensoriales, trae la emoción elevada y sosténla. Luego, al abrir los ojos, toma una acción mínima que valide esa emoción. Un mensaje que redactes desde esa nueva postura, una llamada que hagas con esa energía. Observa qué cambia. No necesitas grandes resultados de inmediato. Lo que buscas son pequeñas confirmaciones que alimenten la red nueva que estás construyendo. Quiero también tocar la parte neurobiológica, sin que suene a clase pesada. Cuando repites una emoción con una imagen concreta, neuronas que antes no estaban conectadas empiezan a dispararse en sincronía. Con el tiempo, esas conexiones se vuelven más fuertes y más fáciles de activar. Es lo que los científicos llaman plasticidad. No es instantáneo, pero sí es real. Y cuando esas vías se activan con la emoción adecuada, el cuerpo ya no tiene que inventar cómo comportarse, simplemente responde desde una disposición nueva. Esa es la transformación que la práctica busca provocar, pasar de esfuerzo consciente a respuesta automática alineada. Finalmente, ten paciencia contigo. Cambiar la arquitectura interna lleva tiempo. No te desanimes si algunos días la visualización no se siente potente. Vuelve a la respiración, vuelve a la escena, vuelve a la emoción. Considera esto como entrenar un músculo emocional. Empieza pequeño, sé curioso con los resultados y celebra los cambios mínimos. La vida cotidiana te dará retroalimentación inmediata si prestas atención. Mayor calma, decisiones más claras, menos vacilación en momentos importantes. Antes de despedirnos, hazte esta pregunta con sinceridad. ¿Qué versión de ti quieres empezar a sentir hoy que, si la sostienes con emoción y acción, podría cambiar la dirección de tu vida en los próximos meses? Si puedes responder esa pregunta y comprometerte a 5 o 10 minutos diarios para sostener esa emoción, ya estás tomando el paso que convierte una visión en una afinada herramienta de cambio. Capítulo 8. La autora que ensayó su futuro. Quiero que te imagines a Emma en su cocina, con un tazón de café frío a un lado y un manuscrito a medio hacer frente a ella. No es una escena épica, es una escena de verdad. Una persona talentosa, con ganas, pero atascada en la montaña de trabajo que queda por delante. Si alguna vez te has detenido frente a una tarea enorme y te has sentido pequeño, sabes exactamente cómo se siente Emma en ese momento. Lo que quiero contarte es cómo pasó de esa parálisis a sostener un libro terminado en sus manos, y por qué su camino es más útil que las historias de éxito que suenan a lotería. Emma no encontró una fórmula mágica. Lo que hizo fue, noche tras noche, visualizar su futuro con una vividez emocional que lo hacía parecer ya vivido. No se sentó a imaginar una portada bonita, más bien practicó escenas completas pero cortas. La sensación de firmar un libro en una mesa, el murmullo de gente haciendo fila, el calor de la gratitud cuando alguien le dice que su texto les cambió algo. Lo importante no era la grandiosidad de la visión, sino la emoción que la acompañaba. Ella repetía esas viñetas hasta que su cuerpo empezaba a responder como si ya hubiera ocurrido. Y cuando tu cuerpo responde, cambia la forma en que eliges actuar al día siguiente. Hay una razón por la cual esto funciona que no es mística. El cerebro usa la emoción como marcador de importancia. Una visualización sin carga afectiva es solo una imagen, fácil de olvidar. Una escena que te genera un cosquilleo vivo en el pecho, se graba distinto. Activa redes que permiten que esa experiencia se integre en tu manera de percibir el mundo. Emma no solo vio su firma en una tapa, sintió el peso del libro, el olor del papel, la sonrisa de alguien a quien le cambió la vida. Esa emoción hizo que su mente empezara a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Una charla, un contacto, una apertura de revista. De pronto, pequeñas puertas empezaron a aparecer porque ella había afinado su atención. Pero ojo, no confundas esto con fantasía pasiva.
Emma acompañó su práctica mental con trabajo diario. Las escenas que ensayaba incluían pasos concretos. Imaginaba cómo vencería la frase difícil en el capítulo 5, cómo ajustaría una escena que no terminaba de funcionar, o cómo enviaría un correo profesional a la gente que le interesaba. La visualización hacía dos cosas al mismo tiempo. Le enseñaba a su cerebro a comportarse como la versión de ella que ya había terminado el libro, y le daba a su voluntad la claridad para elegir acciones concretas. Es decir, la emoción abrió la brújula interna, la acción trazó el camino. También tuvo rechazos que queman, cartas que decían que su proyecto no era adecuado. Esos momentos casi la hacen volver atrás, pero gracias a las escenas que había practicado, no se derrumbó del todo. En vez de pensar, estoy fracasando, se preguntó con una curiosidad dura, ¿qué le falta a esta versión de mi libro para ser comprensible para ese editor? Esa pregunta las llevó a una revisión honesta, a pedir retroalimentación, a cambiar el capítulo que estaba entorpeciendo todo. La visualización no la protegió del rechazo, pero sí le dio la estabilidad emocional para responder con curiosidad en lugar de rendición. Quiero detenerme un instante en algo que a veces se malinterpreta. La idea de convertirse en alguien nuevo. No es que Emma dejara de ser ella misma y se convirtiera en una caricatura. Lo que pasó fue que su autoconcepto se amplió. Al practicar escenas donde actuaba como una escritora publicada, su subconsciente empezó a aceptar esa identidad como posible. Cambió la historia que se contaba en la cabeza. De aspirante, pasó a autor en proceso. Ese ajuste interno fue lo que cambió sus hábitos diarios sin que ella tuviera que forzarlos de manera dramática. Se despertaba con menos resistencia, escribía con más continuidad y elegía con más claridad. La energía que antes se gastaba en dudar se redirigió a producir. Hay una ciencia detrás de esto que no necesita sonar pesada. Cuando repites una experiencia emocional, tu cerebro fortalece las conexiones neuronales asociadas a esa experiencia. Con el tiempo, esas rutas se activan con menos esfuerzo. Por eso la repetición importa más que la intensidad puntual. Emma practicaba a menudo, no por largas sesiones una vez al mes, sino por pequeñas repeticiones diarias. Eso hizo que lo que antes requería mucha fuerza de voluntad, se hiciera más automático. La constancia, en su caso, fue la herramienta que transformó un deseo en un hábito sostenido. También hubo ajustes prácticos que le ayudaron a mantener la coherencia entre lo que imaginaba y lo que hacía. Si en su visualización sentía la alegría de un lanzamiento, se preguntaba, ¿qué gesto puedo hacer hoy que confirme esa alegría? A veces fue escribir 500 palabras sin editar, otras veces fue enviar un capítulo a un lector de confianza. Esas pequeñas acciones actuaron como evidencia para su propio sistema. Esta persona realmente se comporta como alguien que publica libros. Ese tipo de evidencia reforzó la predicción interna y permitió que su comportamiento evolucionara con menos fricción. Quiero que pienses en una escena concreta ahora. No en una fantasía lejana, sino en un fragmento preciso de lo que implica tu meta. ¿Qué se escucha? ¿Qué se siente en el cuerpo? ¿Cuál es el gesto que define ese instante? Hazla vivida, pero plausible. La plausibilidad es clave porque tu cuerpo debe aceptar la escena sin rechazo. Si la imagen está lejana que tu organismo la descarta como fantasía, no funcionará. Emma empezó con escenas pequeñas, una mano firmando un libro, un aplauso cercano, un mensaje de una lectora agradecida. Con el tiempo, fue subiendo la complejidad a medida que su confianza real crecía. Otro punto importante es el manejo del fracaso parcial. La ruta no es lineal, tendrás días de escritura ferviente y días en que la página se queda blanca. Emma no se castigó por eso. Aprendió a observar sin etiquetar con dramatismo. Si un capítulo no funcionaba, lo dejaba reposar y regresaba a la escena con la curiosidad de ¿qué necesita este capítulo para encajar en la historia mayor que estoy creando? Esa actitud evita que el rechazo se convierta en bloqueo crónico. Es la diferencia entre retroceso y retroalimentación. Y aunque esta historia es sobre escribir un libro, la estructura que usó Emma sirve para cualquier proyecto creativo o profesional que requiera perseverancia. Lo esencial es combinar la claridad de la imagen, la emoción que la hace creíble y la acción repetida que valida la imagen. Sin una de esas tres piezas, la rueda se queda coja. Con las tres, las probabilidades empiezan a cambiar de manera tangible. Para terminar, te propongo un pequeño experimento mental que puedes hacer ahora mismo.
Cierra los ojos por unos segundos y trae una escena corta donde ya has logrado una meta realista relacionada con lo que deseas. No la hagas pomposa, hazla humana y cercana. Siente la emoción que eso despierta. Abre los ojos y piensa en una cosa pequeña que puedes hacer en la próxima hora que confirme esa emoción. Hazla. Observa el efecto. No buscas resultados inmediatos, buscas datos. ¿La acción cambió tu ánimo? ¿Te abrió una nueva pequeña posibilidad? Repite esto a diario, y verás cómo, poco a poco, tu identidad se va ajustando y las acciones empiezan a seguir con menos resistencia. Emma no ganó por suerte. Ganó porque practicó su futuro como si fuera presente, porque trabajó con humildad en su oficio y porque sostuvo la emoción correcta hasta que su cerebro y su vida se alinearon. Si hay algo de lo que puedes fiarte en su historia, es esto. No necesitas ser milagroso. Necesitas ser constante, honesto con tus emociones y disciplinado en la acción. ¿Listo para ensayar tu propio futuro? Capítulo 9. La mente de la organización. Quiero que pienses en tu empresa como si fuera una persona con hábitos, historias y una voz interior que no siempre aparece en los documentos oficiales. Esa voz son las creencias compartidas, las cosas que nadie dice en voz alta pero que todo el mundo asume. Esas creencias guían decisiones, priorizan proyectos y muchas veces sabotean las estrategias más brillantes. Llamémosla la subconsciente organizacional. Suena extraño, pero si trabajas en equipos, ya lo has visto en acción. Una idea genial muere en una reunión con una frase que todos conocen, aunque nadie la escriba en la pauta. ¿Por qué ocurre esto? Porque las personas dentro de una compañía traen su historia personal, y juntos forman patrones de expectativa. Con el tiempo, esos patrones se vuelven automáticos. Se toman ciertas rutas sin preguntarse por qué. Si en la cultura informal se celebra evitar el riesgo, entonces los proyectos arriesgados ni siquiera llegan a la mesa. Si la narrativa dominante es así siempre se ha hecho, las innovaciones tropiezan antes de empezar. La estrategia puede ser perfecta en un PowerPoint, pero si la mente colectiva no la acepta, la estrategia se queda en intención y no en acción. La buena noticia es que ese subconsciente se puede reprogramar, y no con más memos o reglas, sino con prácticas que cambian las percepciones compartidas. Imagina una reunión donde, en vez de discutir solamente el qué, el liderazgo guía a la gente a imaginar cómo sería una versión exitosa del proyecto. No una prédica, sino una experiencia compartida. Visualizar el lanzamiento, escuchar las reacciones de los clientes, sentir el orgullo por el trabajo hecho. Cuando varios cerebros hacen esa simulación juntos, empiezan a construir una predicción colectiva. Esa predicción influye en la manera en que los equipos interpretan la información y, en consecuencia, en las decisiones que toman. Piensa ahora en la historia de una empresa que tenía la costumbre de cerrar ideas en cuanto surgían riesgos. Un proyecto nuevo se presenta y la reacción automática es recordar fracasos pasados. La cultura protege contra el dolor de invertir en algo que falla, pero a la vez genera inercia. En ese caso, el cambio no vino de un mapeo estratégico más sofisticado, sino de un ejercicio sencillo. En una junta general, el CEO pidió a la gente que construyera pequeños modelos físicos del producto ideal y que contaran, en voz alta, el primer día del éxito. La actividad obligó a las personas a imaginar resultados concretos y a experimentar las emociones asociadas con el logro. Después de varias de estas sesiones, la conversación interna cambió. De no podemos a ¿y si intentamos esto? No fue instantáneo, pero fue real. Los equipos empezaron a probar en pequeño, a compartir aprendizajes y a valorar la colaboración por encima del silencio protector. Uno de los elementos que facilita la reprogramación colectiva es la ritualización. Las organizaciones usan rituales aunque no los reconozcan, reuniones recurrentes, maneras de celebrar éxitos, formas de dar feedback. Estos rituales son canales poderosos para cambiar creencias, porque repetición y emoción forman memoria. Si cada semana introduces una práctica donde se comparte no solo el resultado, sino la historia emocional detrás del esfuerzo, la narrativa se va transformando. La emoción que acompaña un relato, el orgullo, la frustración superada, la risa por un error que se corrigió, es lo que marca la diferencia entre una anécdota que se olvida y una lección que se incorpora. Hay una trampa común: intentar imponer una nueva cultura con decretos desde arriba. Eso raramente funciona.
Las creencias no se internalizan por orden, se interiorizan cuando la nueva narrativa se vive y se valida en el día a día. Por eso el liderazgo tiene una tarea sutil pero esencial: modelar la conducta. Cuando los líderes muestran vulnerabilidad al admitir fallas y simultáneamente celebran experimentos pequeños, envían una señal distinta a la que manda un memo sobre ser más ágiles. Las personas observan lo que se hace más que lo que se dice. Si quieres que la organización aprenda a colaborar, no escribas un objetivo sobre colaboración. Diseña situaciones donde colaborar sea el camino natural y honrado. Otra pieza importante es la especificidad emocional. Las visualizaciones colectivas no sirven si son vaguedades nobles. Imaginar éxito en abstracto no cambia mucho. En cambio, construir escenas sensoriales. ¿Cómo suena una sala llena de clientes satisfechos? ¿Qué siente el equipo al ver su producto en uso? ¿Cuáles palabras usan los usuarios al agradecer? Crea una realidad interior plausible. Esa plausibilidad es lo que permite que la mente colectiva trate la visión como una predicción factible y no como una fantasía adornada. También hay resistencias legítimas que conviene reconocer. Personas con memoria de fracasos o que han sido castigadas por arriesgarse pueden poner freno. No es cuestión de forzarlos a adoptar una ilusión optimista, sino de invitarlos a probar con seguridad. Aquí entra la táctica de los experimentos pequeños. Reducir el tamaño del riesgo para que la evidencia pueda acumular sin costes paralizantes. Cuando la organización acepta errores como aprendizajes y premia pequeñas victorias de prueba y error, la mentalidad cambia. Lo que antes se protegía como seguridad, se redefine como resiliencia. Quiero que pienses en tu rol dentro de un equipo. ¿Qué señales estás enviando, consciente o inconscientemente? ¿Aplaudes la iniciativa o la silencias con preguntas sobre cómo esto podría salir mal? La autoobservación es una herramienta poderosa. Si lideras, pregunta a tus equipos no solo por el estado del proyecto, sino por cómo se siente la gente al trabajar en él. Si eres miembro, ofrece relatos concretos de lo que aprendiste en una prueba pequeña. Esos relatos ayudan a construir una memoria colectiva diferente. También vale la pena hablar del lenguaje. Las palabras que usamos internamente marcan predisposiciones. Frases como "no es nuestro estilo" o "no tenemos tiempo" son cápsulas de creencia. Cambiar el lenguaje no es cosmético, es performativo. Cuando empiezas a hablar en términos de ¿qué pequeño experimento podríamos hacer? O ¿cómo mediríamos este paso?, cambias el foco del bloqueo a la acción. El lenguaje moderado, con énfasis en prueba y aprendizaje, modifica la arquitectura de la conversación y, con ello, la predisposición a intentarlo. Un aula de aplicación potente es la gestión del cambio. Las iniciativas de cambio suelen fallar porque se quedan en estructuras, nuevos procesos, nuevos roles, nuevos KPIs. Esos elementos son necesarios, pero insuficientes si la mente colectiva no los adopta. Reprogramar la cultura implica conectar el cambio a experiencias compartidas que tengan una carga emocional real y que se repitan. Por ejemplo, en vez de lanzar un curso sobre colaboración, organiza una serie de talleres donde equipos mixtos resuelvan un problema real y celebren públicamente el aprendizaje. La vivencia práctica sustituye el eslogan. Antes de que pienses que esto es utópico, mira las métricas. Cuando la cultura empieza a moverse, se reflejan señales tangibles. Menor tiempo para decidir, mayor número de iniciativas pilotos, aumento en la satisfacción interna y, eventualmente, mejor desempeño frente a clientes. Estos son indicadores de que el subconsciente organizacional está reajustando sus predicciones. No sucede de la noche a la mañana, pero es medible si prestas atención a los patrones. Quiero dejarte con una invitación concreta. No como una lista, sino como una pregunta que puedas llevar a tu próxima reunión. ¿Qué práctica podríamos instaurar que nos haga experimentar juntos el éxito que buscamos? Piénsalo como diseñar un ritual con intención. Una experiencia breve, repetible y emocionalmente significativa que alimente la nueva creencia. No tiene que ser dramática. Incluso una dinámica de 5 minutos al inicio de cada reunión, donde se comparte una micro ganancia, puede ser transformadora con el tiempo. Al final del día, tu organización tiene una mente, sí, y esa mente escucha lo que hacemos más que lo que decimos. Si quieres cambiar el rumbo, trabaja en los estados que las personas comparten, sus imágenes, sus emociones y sus acciones repetidas. Cambiar la identidad colectiva es más profundo que cambiar procedimientos.
Implica crear nuevas expectativas que guíen el comportamiento sin necesidad de supervisión constante. Si una empresa puede aprender a imaginar su propio éxito de forma coherente, puede también aprender a construirlo. ¿Qué historia está contando la mente colectiva de tu organización hoy? ¿Y qué historia quisieras que empezara a practicar mañana? Este viaje empezó con una pregunta incómoda. ¿Por qué, para tanta gente, la promesa de crear tu realidad termina en decepción? A lo largo de estas páginas desarmamos mitos y simplificaciones, y en su lugar construimos un modelo real, basado en cómo funciona el cerebro y en lo que la ciencia nos muestra. Descubrimos que el subconsciente no es un genio mágico que concede deseos, sino un motor de predicciones capaz de influir en nuestro cuerpo y en nuestra vida de formas muy concretas. Vimos cómo el efecto placebo demuestra ese poder, y cómo no basta con soñar o repetir frases, lo que transforma es la combinación de una intención clara con una emoción elevada. Esa fórmula practicada por artistas, sanadores o escritores cambia conexiones neuronales y abre caminos que antes parecían imposibles. También reconocimos las críticas válidas y comprendimos que no se trata de ser marionetas del inconsciente, sino de entrenar nuestros sistemas automáticos para responder de manera diferente. Hoy tienes herramientas prácticas como la técnica SATS o el protocolo del futuro yo, que no sirven para imponer tu voluntad al mundo, sino para alinear tu estado interior con la realidad que deseas. Cuando eso ocurre, tus elecciones cambian, tus acciones cambian y la señal que envías al mundo también. El trabajo no es controlarlo de afuera, sino gobernarlo de adentro. Porque el subconsciente es y siempre ha sido el arquitecto silencioso de tu vida. Y ahora tienes en tus manos los planos. La pregunta es, ¿qué vas a construir con ellos?